Ok, bueno, en la práctica anterior nos habíamos quedado elaborando este modelo. Ya era como un modelo bastante sencillo en el cual lo que pretendíamos era, bueno, primero conocer todo el ambiente de trabajo de Flexing, lo vimos, ya vimos todo el ambiente de trabajo, la ventana de propiedad rápida, librería, toolbox, todo lo que es la barra de seteo, de ejecución y de definición del tiempo de seteo del proceso, de la simulación, todo eso lo vimos, ¿no? Y también empezamos a realizar un modelo sencillo en el cual teníamos los source como la salida del producto o en todo caso materia prima hacia una área de espera o una cola, ¿ya? Que alimentaba a tres diferentes máquinas, procesos. En este caso, en el tutorial le llaman set de pruebas, ¿ya? Áreas de prueba. Y de acá, el producto, una vez que es probado, testeado, procesado, pasa a una banda transportadora o conveyor, que le llaman de esa forma acá, para llegar al final a un sync que es prácticamente donde finaliza, eh, digamos, el flujo del proceso. ¿Ya? Y lo ejecutábamos y lo hicimos también definimos, por ejemplo, cuál es la velocidad de entrada a la cola. Definimos que tenían que ser tres productos y cada máquina lleva un producto diferente. Le damos, por ejemplo, ejecutar. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Si se fijan, son tres tipos de productos, cada máquina o cada área de proceso con un tipo específico de producto. ¿Ya? Entonces, sin embargo, aquí si se fijan, no tiene mucho apego a la realidad, al sentido de que pasa la banda transportadora y el producto desaparece. Ya, en la realidad esto no es así. Aquí, claro, porque llega un zinc que es como el destino final, digamos, del producto. Entonces es como que fuera un almacén, digamos, ¿no? Pero hoy vamos a agregar unos aspectos, lo cual vuelven hasta cierto punto un poco más reales estos modelos o más aplicados a la realidad, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el uso de transportes, el uso de operadores para, por ejemplo, el seteo de una máquina, la operación de una máquina, el transporte de materia prima, de llevarlo de un área de espera a un proceso, por ejemplo, ¿ya? O el uso de montacargas para una área de almacén, por ejemplo. ¿Ya? Todo eso es lo que vamos a ver el día de ahora, que lo que son básicamente herramientas los cuales nos permiten hacer modelos hasta cierto punto más reales, ¿ya? Más reales. Para eso vamos siguiendo este tutorial que se los voy a subir para que ustedes lo vayan leyendo. Y sin embargo, yo les recomiendo ver el video y háganlo. Pero aquí a veces hay información adicional que le puede servir de información extra para mejorar su conocimiento o entendimiento sobre el tema. Por ejemplo, ¿qué vamos a aprender ahora? Bueno, acceder a las propiedades de los parámetros. Esto ya lo vimos, ya vimos en el proceso primero que hicimos, el tutorial 1, todas las propiedades, cómo añadir, eso sí, es nuevo, añadir un equipo de operadores al modelo, montacargas de transporte. Bueno, la parte de estadística ya la vimos también, la mencionamos. Y lo que pasa que la versión gratuita o la licencia gratuita no tiene algunas herramientas de estadística que menciona este tutorial. Bueno, de aquí dice que nos tardamos entre 45 minutos para este tutorial. Este es el 2. La idea es ver ahora el 2 y el 3. Veamos, dice, bueno, la parte de propiedades es algo que ya estuvimos viendo y que vamos a ir viendo cada vez que vayamos viendo, vamos desarrollando el tutorial. Esto son funciones que
que no están habilitadas, pero esto sí nos interesa. La descripción del modelo 2, ¿ya? Vamos a hacer un modelo, pero para eso vamos a partir del modelo que ya teníamos. Por eso tengo abierto el archivo que hicimos en la clase anterior. Por cierto, para guardar este tipo de archivos, simplemente cuando usted hace la simulación, eso sí no se lo había mencionado en la anterior práctica, usted solamente le da archivo, guardar y le pone un nombre y ya estuvo, ¿no? Le sale la ventana ahí, bueno, perdón, guardar como, porque ya lo había guardado antes, y lo va a guardar y ya está, ¿no? Ahí usted perfectamente, aquí se lo guarda en un formato FSM, ¿ya? Aquí yo tengo los tutoriales separados porque los he ido guardando del otro grupo también, pero así se guarda el archivo. Por ejemplo, en el parcial, este archivo, el FSM, es el que usted me va a enviar. Ya usted solo le va a guardar como y no hay ningún inconveniente ahí en guardar así el modelo. Bueno, entonces decíamos que vamos a partir del modelo anterior que realizamos, solo lo vamos a ir modificando y le vamos a ir agregando el caso de los transportes. ¿A qué vamos a llegar? Bueno, para empezar, el modelo lo queremos definir de esta forma. Voy a acercarme un poco. Aquí está como una especie de layout donde yo tengo como definido el modelo, que es a lo que yo quiero llegar. Ya tengo, por ejemplo, mi fuente, mi source, de donde sale la materia prima, en este caso. Tengo mi área de espera en el proceso y voy a tener dos operadores que son los que se van a encargar de llevar el producto de la área de espera a los diferentes procesos. Ya en la realidad, no, el área de espera, si se fijan ustedes, el producto lo salta automáticamente, ¿verdad? En la realidad no es así. Posiblemente se lleva el producto a un área de espera, un área donde está toda la materia prima, y hay trabajadores, o podrían ser maquinaria, por ejemplo, robots, brazos mecánicos, etcétera, elevadores, que transportan ese producto, esa materia prima hacia los diferentes procesos. Aquí le llaman tester porque son como centros de prueba, ¿verdad? Es como ellos han planteado ese diagrama de flujo. Entonces, los operadores, dice, realizan solamente el setup. Bueno, también se le va a asignar que los operadores realicen el setup de las máquinas, ya el seteo, digamos, el setup del seteo. Muchas máquinas necesitan que cada vez que se va a operar, pues haya algún operador que haga un seteo o presione algunos botones o algo, setee la máquina con el fin que se realice la operación, ¿ya? Después los flow item probados son enviados a los conveyors o a los eh, bandas transportadoras, ¿ya? Y luego posteriormente pasa a otra área de espera, ¿ya? Es una nueva área de espera, es una área ahí delimitada en la cual, por ejemplo, llegan productos terminados. Pero para ir a la bodega, o en este caso al zinc, al final, ahora la distancia es mayor y lo hago a través de un montacarga, que es un modelo de transporte. ¿Ya? El montacargas se dirige hasta esa zona y posteriormente va a dejar el producto al área de almacén, ¿ya? Entonces dice, los operadores transportan los flow item a las estaciones de acuerdo a su item time también. Ya los flow items se introducen mediante el source, eso es como inicia todo. Luego los operadores lo transportan a las máquinas, luego los operadores realizan el setup de las máquinas, luego se realiza la operación en las máquinas, de las máquinas esto sale a las bandas transportadoras y los flow items son transportados al zinc por un montacarga desde el área de cola final o el área de, de espera, ¿no? Entonces ese es el flujo que queremos hacer. Un ejemplo así, y ya si se fijan es un poquito más complejo, ¿ya? Un poquito más complejo respecto al primer modelo y un poquito más realista. Es decir, tengo operadores alcanzando el producto, pasándolo y seteando máquinas y tengo una montacarga o un transporte el cual se lleva el producto terminado hacia una área de almacén. Entonces son sistemas un poquito más reales, ¿verdad? Entonces, para eso dice, vamos a construir el modelo, vamos a reducir un poco el tamaño, paso a paso. Aquí, si se fijan en este tutorial, como les he repetido, siempre está esto paso a paso. Esto no lo hacemos, ya es parte de la... ¿Por qué? Porque
no se compila acá, ¿verdad? Esas son versiones antiguas. Y es donde les menciono siempre un poco la diferencia que hay entre la versión, por ejemplo, en este caso 2018 y estas versiones. Pero nos vamos ya con la referencia a esto, ya al modelo que tenemos, y vamos a ir a colocar, dice, un despachador y dos operadores. Ya vamos a ver qué es un despachador y dos operadores. Para eso dice, nos vamos acá y tengo acá un despachador. Despacha, lo coloco acá. Y voy a colocar dos operadores. Los operadores perfectamente, yo si por ejemplo le doy en las propiedades del operador, yo puedo cambiar, por ejemplo, si quiero que el operador sea hombre, sea mujer, configurar el color, todas esas cosas, personalizarlo puedo hacer, ¿verdad? Eso, este, lo puedo configurar como tal, pero eso no vamos a, por ejemplo, aquí lo vamos a poner una niña y ahí va a cambiar, ¿verdad? Ahora, normalmente, las características las vamos a dejar, bueno, al menos para la práctica y el parcial, los vamos a dejar tal como están los operadores, ¿ya? Los operadores se van a dejar tal como están. Y el despachador lo estamos colocando porque esto es más efecto del software, ¿ya? No es porque sea parte del modelo real, ¿ya? Es decir, en la realidad no existe en la planta de producción un despachador. El despachador es más una herramienta del software, la cual me permite, siempre que hay dos o más transportes, ¿ya? Dos o más transportes, el despachador es el que se encarga de posicionar o de ubicar al operador o al transporte según los requerimientos del proceso o del transporte que está haciendo. Ya, o sea, el despachador es el que se encarga de ver cuál de los dos está desocupado y le asigna el trabajo para que vaya a traer el nuevo producto. ¿Ya? Pero esto es por funciones del software, no es que en realidad haya un despachador en la planta. En la planta solo están los dos operadores y lógico que se ponen de acuerdo ya para que si uno está cargando o seteando la máquina y transportando y llega a materia prima o hay materia prima ahí, lógico que el otro va a hacer el trabajo porque el otro está ocupado, ¿no? Entonces se van turnando. Ya, pero ese punto en el software se hace a través de un despachador. Eso siempre y cuando hayan dos o más. Si solo hay un operario o una máquina, por ejemplo, como el caso un transporte como el montacarga, no es necesario utilizar un despachador porque automáticamente se va a configurar y ya lo vamos a ver cómo para que él se encargue de realizar el transporte o el seteo, ¿ya? Entonces no es necesario el despachador. Pero en este caso sí, porque tengo dos operadores. Siempre que hayan dos o más, se hace eso. Entonces dice, bueno, en el despachador se usa para que dirija, aquí está, mira el detalle, y coordine las tareas y actividades de los operadores y de transportes también. ¿Ya? No solamente personas, sino que pueden ser brazos robóticos, pueden ser montacargas, todo lo que es transporte, elevadores, personas, etc. En este caso lo usaremos para que controle a dos operadores, ¿ya? Para mover los flow item, es decir, el producto. Cuando habla aquí de flow item, son los productos, ¿verdad? Desde la cola o del área de espera, que es esta, ¿sí? Hasta las estaciones de prueba, que en este caso son los procesos, ¿verdad? O estaciones de prueba le llaman acá, así le llaman en este proceso, pero perfectamente puede ser una maquinaria, una operación, una prueba, como ahí lo dice, etcétera, ¿no? Para añadir los despachadores y los dos operadores, solo arrástralos, o sea, así como hemos hecho, así de fácil, solo los arrastro y ya. Luego dice, vamos a conectar los puertos centrales y los puertos de entrada y salida. Si se recuerdan, en la práctica anterior les comentaba de que hay puertos centrales y puertos de entrada y puertos de salida, ¿ya? Nos conectábamos a través de los puertos de entrada y salida con la letra A.
y eso se van a marcar en la parte superior de los objetos. Si se fijan, todos están aquí arriba. Esos son puertos para este objeto. Es un puerto de salida porque salen de acá, ¿sí? El puerto de entrada es para la estación de prueba o el proceso. Este, por ejemplo, es el puerto de entrada de este y el de salida de este, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero también hablábamos, bueno, para quitar un puerto de entrada y salida usamos la letra Q. Y para agregar un puerto central, el puerto central tiene la característica que se conecta al centro de los objetos, ¿ya? Y sale un cuadrito ahí. Para hacer eso se usa la letra S. Y para quitar un puerto central entre dos objetos utilizamos la letra W. Eso ahí está en el tutorial y también está en el video que de la práctica de la semana pasada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Dice, lo primero que vamos a hacer, dice, como la cola va a solicitar al despachador un operador para que recoja el flow item o el producto y lo lleve a una de las estaciones de prueba, la lógica para determinar el flujo destino ya la definiste en el bueno durante la lección 1. Bueno, es decir, la lógica es el flujo de todo el proceso. ¿Ya? Debido a que utilizaremos dos operadores que desempeñan las mismas funciones, debemos poner un despachador para que los coordine. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Para que un despachador pueda dirigir a un equipo de operadores, para que hagan alguna tarea, el despachador deberá estar conectado por medio del puerto central con el objeto que solicita el operador. ¿Ya? Para conectar el puerto del despachador con la cola, mantén presionada la letra S, lo que acabamos de decirle, que la letra S es para puertos centrales y la letra A es para puertos de entrada y salida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Me coloco aquí, por ejemplo, y le pongo S y me voy hacia acá y ahí estoy conectando hacia el centro. Entonces, este se va a encargar de llamar a través del despachador al operario que esté deshabilitado o, perdón, desocupado, se podría decir, ¿no? El que esté en ese momento desocupado. Entonces ahí tenemos como la distribución o el layout. Cuando suelte, bueno, esto ya cuando sueltes ahí se va a unir y toda esa historia no es necesario decirla. El puerto central se localiza justo al centro, también ya lo explicamos, ¿verdad? Y posteriormente dice, para que el despachador pueda enviar las tareas, dice, vamos a conectar. El despachador también se debe de conectar a los operadores, pero estos se deben de conectar en puertos de entrada y de salida. Eso a través de la letra A, ¿ya? De la letra A del... presiono la letra A y me sale la cadena y selecciono del despachador al operador, triangulitos, puertas de entrada y puertas de salida, letra A, operador, ¿sí? Entrada y salida. Ahí estoy conectándolos, ¿sí? Conectando, haciendo la conexión. Y aquí están de esta forma definidos, ¿verdad? Luego dice, bueno, ya tenemos esto, ya están ahí mostrando cómo se conectan, no es necesario leer eso, pero bueno, hay que modificar el área de espera o la cola para que utilice a los operadores como transportes, ¿ya? Es decir, para que los flow item o el producto sea el operador el que llega a esa área, lo tome y se lo lleve a la máquina, ¿verdad? Que es como más apegado a la realidad, ¿verdad? Es como más apegado a la realidad. Entonces, para eso vamos a darle aquí un doble clic a las propiedades de la cola y en flujo nosotros, por ejemplo, habíamos definido que enviara por el puerto by expression y eso era set item type, ¿verdad? Es decir, por el tipo de flow item o el tipo de producto. Ahora necesitamos que use un transporte. Entonces le ponemos acá habilitado use un transporte y aquí le vamos a poner el objeto conectado al puerto central. Objeto, lo primero que está ahí de la lista, objeto conectado al puerto central. Ahí aparece el puerto 1 y le damos
un clic aparte, ¿ya? Y ahí está definido. Es decir, que el producto sea transportado por el objeto conectado al puerto central. ¿Cuál es el objeto conectado al puerto central? Es el despachador, pero el despachador es el que se encarga de ubicar a los operadores, ¿sí? Entonces, así es como se hace la conexión. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Flow, Use Transport. Esto a veces, como les digo, ha cambiado algunas versiones. No esperen hallarlo exactamente igual, ¿verdad? Entonces, dice, activa la opción de usar transporte llamada Use Transport que se encuentra debajo de la lista de Send to Port. Ya es lo que acabamos de hacer. Incluso aquí no lo dice de otra forma, pero es la forma de definirlo. En el momento que actives la opción Use Transporte aparecerá una nueva lista llamada Request Transport Form. ¿Ya? Esta lista te permite que definas qué operador o montacarga o transporte utilizarás para mover el producto, ¿ya? Basándose en el número de puerto central. En este caso, el puerto es el 1, ¿verdad? Lo que nos apareció ahí. Está conectado al despachador encargado de asignar que el operador realizará la tarea. Presiona OK para cerrar. Bueno, y aquí ya dice que lo probemos. ¿Ya? Es decir, ya una vez que está configurado para enviarlo por el puerto aquí en el flujo, ¿ya? Ya está usando el transporte, ¿verdad? Y conectado al puerto central. Entonces lo vamos a ejecutar. Vamos a dar un reset. Si se fijan, bueno, como está bastante rápido la velocidad, pero es el operador el que se encarga de llevar el producto hacia el proceso el cual está desocupado y selecciona el producto. A veces pueden decir, ¿por qué de repente solo uno trabaja y el otro ahí está como parado, no está haciendo nada, solo la niña, mire, está trabajando solo la mujer, ¿verdad? Como siempre. Y el hombre ahí está parado y no hace nada. Esto es cuestión ya del software en sí, que lo que hace es básicamente hacer una especie de simulación, ¿verdad? Yo no sé si está teniendo algún problema este tipo. No, ya se movió. Pero lo que hace el software también es como hacerlo al azar, ¿verdad? Ya, es decir, asigna al personal que él considera, ¿no? Ya que es como algo más apegado a la realidad, ¿verdad? Ya. Sin embargo, la idea es que los dos lo hagan, ¿no? Entonces, él está haciendo una simulación eh, donde él va asignando de acuerdo al que está desocupado o considera. Lo que pasa es que a veces ambos están desocupados y selecciona uno al azar, ¿verdad? Pero lo que se da, y independientemente de que sea, no, es que solo se ve la mujer, no es que esté malo, es que en la realidad puede pasar. Si los dos operarios están así, independientemente del sexo o lo que sea, cualquiera de los dos puede pasar desocupado. ¿Ya? Cualquiera de los dos puede pasar desocupado. ¿Por qué? Porque hay el tiempo suficiente entre la carga o el tiempo del proceso, lo cual lo permite, ¿no? Y no necesariamente siempre va a ser el mismo, pero sí una persona puede pasar desocupada. Entonces, esa es la forma de usar transportes, ¿no? Es decir, de usar un operador conectando el puerto central a el despachador y el despachador puertos de entrada y salida y este se va a encargar de asignar a este. Ojo, si esto es porque tengo dos o más. Ya vamos a usar, por ejemplo, el montacarga, donde solo es uno, y en el montacarga no es necesario usar un despachador. Ahí usted va a saber, ¿verdad? Si yo en el examen le pido que hayan dos personas o tres y que esas personas vayan a tomar el producto, usted sabe que va a usar un despachador. Pero si le pongo que solo uno, no es necesario el despachador, ¿ya? Entonces, bueno, la parte esta del tutorial, esta primera parte es eso. Eh, Luego vamos a incorporar los operadores para los tiempos de preparación o tiempos de setup de las estaciones de prueba. También eso se puede hacer, ¿ya? Es decir, como le decía, muchas maquinarias tienen, por ejemplo, la necesidad de que se haga una especie de setup para setear la máquina antes de que trabaje, ¿ya? Por lo tanto, muchas ocasiones se utilizan operadores de máquinas para que lo hagan, ¿ya?
Y perfectamente acá se puede hacer eso. Para que las estaciones de prueba utilicen a los operadores durante el setup, debes crear una conexión entre los puertos centrales de cada estación, ¿sí? Entre los puertos centrales de cada estación y el puerto central del despachador. Recuerda que si únicamente tuviéramos un operador, entonces no necesitaríamos el despachador y podríamos conectar directamente el operador con las estaciones de prueba. Se hace directamente. Ya recuerde que para hacer el puerto central es la letra S. Entonces voy a conectar puertos centrales del despachador, letra S, cadena, a los puertos centrales de máquina o de procesos o como le llaman aquí en el tutorial, estaciones de prueba. Lo voy a colocar ahí, que es lo primero que vamos a hacer, y aquí está como representado. Si se fijan, del centro al centro, al centro, al centro, todos centrados, ¿sí? Esa es la idea, al centro, puertos centrales, ¿ya? Eso es bien importante porque si no puede darse el caso que no le funcione. Ahora necesitamos definir el tiempo de setup para las estaciones de prueba. Realiza un doble clic sobre la primera estación para desplegar la ventana parámetros. Bueno, vamos a ver y vamos a definir el tiempo del setup o del tiempo de seteo de máquina. Seleccione, dice, bueno, hay una opción de tiempo constante, ¿ya? Tiempo constante. Y vamos a definirlo, dice, por un tiempo de 10 segundos. Ese es el tiempo que nos está dando el tutorial. Para eso nos vamos aquí en cada una de las máquinas, le voy a dar un doble clic en el proceso. Y si se acuerdan, le pusimos en aquel momento, en la práctica anterior, un tiempo de procesamiento, el process time. Sí, que dijimos inclusive que era una distribución exponencial con una media de tanto, etcétera, ¿no? Que esa información yo se la voy a dar para el examen. Toda esa información yo se la voy a dar para que usted vaya creando el, el, el el modelo en función de esa información que yo le dé. Pero aquí arriba, si se fijan, dice hay un setup time. Yo perfectamente también le puedo poner si hay alguna distribución, etcétera, ¿no? Pero si es, como dice en el ejemplo, un tiempo constante, solamente digito el número, que en este caso eran 10 segundos. ¿Ya? Eran 10 segundos. ¿Sí? Entonces, eso para empezar. Configuro en 10 segundos luego le presionas OK, bueno, y ahora presiona desde la página principal guardar el cambio. Pero bueno, ahora abre la pestaña llamada operador, dice, ya, y activa la opción para que use el operador para el setup, simplemente poniendo, bueno, un check, ¿verdad? Una paloma dice ahí, use el operador para el setup. Si se fijan, esto también ha cambiado, ¿ya? Antes aquí le aparecía la pestaña operador, ahora no. Ahora aquí abajo usted solamente le da un clic acá, use el operador para el setup, ¿sí? Use el operador para el setup. Y luego vamos a definir el pick operador. Ya va a ver. Luego dice el número de operadores que necesitamos para el setup de esta estación es 1, ¿ya? Porque podría haber que hubiesen más operadores para el setup, ¿verdad? Y en la lista pick operador, ya debemos de llamar al puerto central, que en este caso es el puerto central 1, ¿verdad? Entonces vamos aquí donde dice pick operador, le voy a dar acá objeto conectado al puerto central. ¿Sí? Que ¿cuál es el objeto, el puerto central? El objeto es el despachador, que es el que nos va a estar mandando también al operador en función del que esté habilitado, ¿verdad? O el que esté desocupado. Entonces ahí está, objeto conectado al puerto central y ahí está todo el detalle. Presiona OK para guardar los cambios y cerrar la ventana. Bueno, y vamos a repetir esos pasos para cada uno. Si se fijan, la forma de lograr el seteo de la máquina a través de un operador podría ser un tiempo de seteo donde no use un operador, un seteo automático de máquina. Ya podría ser de esa forma. Usted solo le va a agregar el tiempo y ese tiempo se va a ver sumado al tiempo del proceso, del tiempo de proceso, ¿no? Del process time. Entonces, eso va a ser todo. Ahora, en este caso es similar, pero para el seteo yo necesito un operador. ¿Ya? Yo necesito un operador. Posiblemente el operador en ese momento, no, cuando la máquina está desocupada, no esté en la estación. Por lo tanto, tiene que esperar a que llegue el operador. ¿Ya? Entonces, ahí es donde entra a
también esa parte que en la realidad se da, ¿verdad? Los tiempos de demora, los tiempos de transporte, los tiempos de espera. Entonces, y le pongo que el PIB operador está conectado al objeto del puerto central. Le voy a dar OK. Y dice que vamos a repetir para todos lo mismo, ¿ya? Es decir, todos casualmente solo llevan 10 segundos de tiempo de seteo. Estamos usando un operador y en el PIC operador objeto conectado al puerto central. Le voy a dar OK. Esto no necesariamente siempre va a ser igual, puede ser diferente. Es parte de la misma información que yo le voy a brindar. Yo le voy a dar toda esa información para que usted cree el modelo en el examen. Le voy a dar en 10. Vamos a usar el operador y el objeto conectado al puerto central. Le vamos a dar OK y ahí está. Ya estamos configurando cómo una máquina o una estación de prueba de proceso puede un operador ir a hacer el seteo de esa máquina, ¿ya? Bueno, dice una vez, antes de añadir dentro del layout, si se acuerdan, había otra área de espera, ¿no? En el primero que hicimos estaba el sync directamente después de los conveyors conectados y el producto desaparecía. Hoy no, hoy lo que nos está diciendo es posicione una nueva área de espera y conecte los conveyors a esa área de espera. Dice, antes de añadir la cola final, desconectemos las conexiones de los puertos de entrada. Bueno, en los conveyors al sync, porque el sync lo vamos a movilizar y vamos a conectarlo a una nueva área, ¿no? Entonces voy a desconectarlos. Acuérdense que para desconectar al Q se ve la cadena rota. Selecciono este a este, se borra, lo borro, lo borro. El sync va a estar un poco más lejos porque acuérdense que voy a usar un transporte, pero también voy a usar una nueva área de espera donde llega el producto acá. ¿Sí? Ahí es donde el producto va a llegar ahora. Esto lo puedo alargar, ¿verdad? Y ponerlo ahí como que es todo el área de espera. Luego voy a conectar puertos de entrada y salida de los conveyors o bandas transportadoras hacia la área de espera. Y finalmente voy a conectar la cola o área de espera hacia el sync, puertos de entrada y de salida, ¿no? Hasta el momento así lo vamos a hacer, aunque vamos a usar un transporte, hay que recordar eso. Entonces, bueno, ahora conecta el puerto de salida al sync cuando el layout deberá verse de esta forma. Más o menos de esta forma se ve. Ya no en esta vista porque no trae esta vista ortográfica, este tipo de software, esta versión ya no lo trae, sino al final mejor que solo en 3D. Bueno, ya creamos las conexiones. Vamos a añadir un montacargas para mover los flow item o los productos desde la cola o el área de espera final, ¿ya? Hasta el sync. Haga de caso que esta es como el almacén, pero la distancia es demasiado larga y yo tengo que usar un montacargas para transportar el producto del área hacia el almacén, ¿verdad? Entonces vamos a arrastrar un montacarga que también está aquí en los transporter. Aquí está. Está por acá. Y el transporter o el montacarga es el que se va a encargar de llevar el producto de esta área a esta, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy similar a lo que hemos venido haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Conectar el puerto central, como dice acá, miren, conecto el puerto central del área de espera con el puerto central del montacarga. Ya lo estoy conectando, puerto central a puerto central. Como solo hay un transporte, no necesito el despachador. Ya lo mismo se hiciese si fuera de una persona. Puertos centrales, ¿ya?
y voy a usar un transporte en el send to port a través del objeto conectado al puerto central. ¿Sí? Pero no necesito el despachador porque solamente hay uno. Por lo tanto, no necesito un despachador. Una vez que tenemos el montacarga en el modelo, conecta al puerto central. Bueno, ya lo hicimos. Ah, no, no lo hemos hecho, creo. Esto lo haremos presionando, ya sabemos qué es eso. Y bueno, nada más. Vamos a conectarlo. Y luego vamos a configurar de igual forma como lo hicimos con el despachador, pero en este caso es directamente el transporte porque solo es uno, con el send to port, ¿verdad? Que use un transporte. El paso siguiente es cambiar los parámetros de la cola para permitirle utilizar el montacargas, ¿sí? Y nos vamos al flujo y ponemos que use el transporte y en el transporte le vamos a poner el objeto conectado al puerto central, ¿ya? Y use un transporte. Entonces, de igual forma, yo no lo había conectado, con ese lo conecto. Si se fijan, puerto central a puerto central, le doy un doble clic al área de espera, me sale la ventana propiedades y de esta forma, bueno, aquí no le he cambiado el máximo contenido. No lo dice ahí, pero por ejemplo el primero que definimos, el anterior era de 25, ¿ya? Yo aquí le voy a poner, por decir algo, 50, ¿sí? 50. En el anterior, si se fijan, bueno, en la práctica anterior y la zona de espera al inicio tiene de 25 habilitado. Esto también yo se lo voy a dar la información, ¿sí? En este caso yo le voy a poner 50 y en el flujo ya vamos a definir que use un transporte, ¿ya? Y en el transporte le vamos a poner el objeto conectado al puerto central, ¿sí? Objeto conectado al puerto central. Y le vamos a dar OK, ¿sí? Finalmente, vamos a correr el modelo, ¿ya? Vamos a correr el modelo. Veamos cómo le vamos a dar un reset y luego lo corremos. Si se fijan, ya para empezar hay un tiempo de seteo. Los operadores, si se fijan, se mueven, bueno, le voy a dar un poco más de espacio, se mueven también a las máquinas sin necesidad de llevar un producto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es yendo a realizar el seteo de la máquina, ¿ya? Se quedan a veces más tiempo porque también está realizando el seteo. Ahí llegó a setearlo, ¿no? Ahí llegó, mire. Ahí se va marcando a dónde está llegando el seteo. Luego el producto se está yendo por las bandas transportadoras y llega a esta área de espera en la cual está llegando un montacarga. Ya está llegando un montacarga y lo voy a agilizar para ver qué pasa. Si se fijan, después de un buen tiempo no pasa absolutamente nada. El proceso está trabajando bien. Voy a hacer algo y es, por ejemplo, le voy a poner acá una capacidad de 25. A ver qué pasa. No sé si acá es que nos dio un efecto en la clase anterior. Veamos, lo vamos a correr. No, no hay ningún efecto. Por las distancias, por todo el proceso fluye correctamente. Si se fijan, no, aquí por momentos sí se llena un poco de producto, ¿ya? Sin embargo, en esta área no hay ningún problema, ¿verdad? La cercanía, el montacargas y todo eso no hace que se acumule. Ya, creo que en el siguiente tutorial donde surge algo ahí cuando ya usamos los racks para guardar el producto. Entonces, de esta forma hemos en esta segunda práctica, bueno, falta, ¿no? Pero en este segundo tutorial, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido a utilizar medios de transporte, por ejemplo, en este caso, operadores, los cuales se encargan de seleccionar a través del despachador, porque hay más de dos, bueno, en este caso más de uno, eh, el operador que está desocupado y él es el que se encarga de ir a tomar el producto al área, llevarlo al proceso y también el operador se encarga de setear. Hemos visto cómo poner tiempo setup a través de un operador. Luego también cómo usar un medio de transporte único, que en este caso es un montacarga, ¿no?
Ok, vamos a ir agregando otro poquito de dificultad al modelo. Entonces al final, bueno, corre el modelo, dice, y bueno, analizando resultados. Este análisis no es factible directamente así como está acá en este tipo de ventanas porque no lo tiene el software como tal, ya no lo tiene. Y más, aquí aparece, por ejemplo, en el tutorial la milla extra, ya en la cual tampoco se puede realizar. Y al final ni le veo mucho sentido yo a esto, poner gráficas 3D en el modelo. Para eso está el dashboard que perfectamente nos puede dar ese tipo de herramientas. Vamos a continuar con el tutorial, la parte de la lección 3. ¿Qué vamos a hacer en la sección 3? Vamos a utilizar tablas globales para definir el ruteo. Definir ruteo, en este caso vamos a instalar una especie de racks o de estantería como un almacén, como una bodega, en la cual le vamos a indicar que el producto sea depositado en función del tipo de este, ¿no? Es decir, de acuerdo al color, en este caso, que es lo que distingue el producto, eh, lo posicione en un rack que representa cada uno, digamos, diferentes almacenes o estantería en un mismo almacén, ¿ya? También vamos a aprender a crear red de caminos, porque también en la realidad es difícil que usted tenga una planta como está aquí, miren, bien bonito, ¿verdad? Aquí está todo y alrededor no hay nada, ¿verdad? Es el vacío completo. No, ¿verdad? En la realidad no es así. Las plantas tienen otros procesos, tienen paredes, tienen una distribución en planta, tienen caminos, tienen pasillos identificados. Por lo tanto, los recorridos, por ejemplo, de los tanto montacargas, el personal y todo eso es un recorrido específico. Ya no puede el montacarga atravesar paredes, ¿verdad? E irse por el camino que él quiera porque esto es un desierto y no hay nada a su alrededor. Simplemente hay que definir esos caminos. ¿Y por qué se hace esto? Con el objetivo, recuerden, de que estamos tratando de simular lo más real que se pueda una situación que se da en una planta de producción. Y en una planta de producción hay pasillos, ¿no? Hay pasillos limitados y por el cual el montacarga debe recorrer a ciertas velocidades, la cual también hasta se puede configurar para que llegue al área de destino. Entonces eso también le permite hacer el simulador, es decir, usted hace como que tiene la distribución en planta de su proceso, ¿verdad? La realidad, ¿ya? Y de esa forma lo hace más real porque él tiene que recorrer un camino específico, ¿ya? Es más la distancia que recorre, más el tiempo que se tarda, el producto aquí se puede acumular, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver también cómo crear una red de caminos, cómo crear curvas. Bueno, en el camino esto eh, no es necesario porque lo vamos a crear con diferentes puntos de red. Reporte, bueno, no vamos a reportes tampoco, más es la parte de los dashboards. Y bueno, las diferentes corridas, eso lo vamos a ver en la interpretación de los datos, ¿ya? Pero también vamos a aprender a usar los rack y que estos vayan el producto vaya a un área específica. Veamos. Bueno, los spline point tampoco, eso era unas versiones anteriores, cosa que no, la vista de árbol también. Estos son aspectos que esta versión no trae gratuita. Vamos a ver el modelo 3, que es lo que vamos a hacer ahora. El modelo 3 reemplazaremos el sync, dice, por 3 racks. Ya no vamos a mandar. Si se fijan, todo está igual, solo que no sé por qué le aparecen 3 operadores, porque al final en ningún momento se habla de 3 operadores. Nosotros le vamos a dar siempre los 2. Pero dice, bueno, ya de aquí del área de espera, ya el producto no va a llegar a un área de sync, es decir, se desaparece, sino que lo vamos a hacer más real. En la realidad, posiblemente tengo un área de almacén en la cual tengo diferentes estanterías, que aquí le llamamos rack,
¿ya? Y este rack van a estar destinados a un producto específico, un flow item específico según el tipo, en este caso el color. ¿Ya? Entonces, por eso dice, bueno, los flow items se introducen mediante el source. Los operadores transportan el flow item a las estaciones, como ya lo hemos visto. Luego los operadores realizan el setup de las máquinas, ¿verdad? Luego pasan por los conveyors o las bandas transportadoras. Los flow items son transportados al sink por un montacargas desde el... Pero ahora ya no es al sink, sino que a las diferentes racks eh, o estantería. Bueno, algo importante dice vamos a modificar los conveyors. Esto de la modificación de los conveyors también antes se hacía de una forma diferente. Y aquí van a ver si ustedes leen este tutorial paso a paso cómo dejarlo así. Hoy en día ya no es necesario eso. Sí vamos a agregar los diferentes racks, ¿ya? Pero lo que es la parte de la modificación que está aquí, de los conveyors, ya no se hace así, porque ya trae un conveyor curvo. En las versiones nuevas ya lo trae, ¿verdad? Bueno, por lo menos esta 2018, creo que en las 17, 16 también. Este tutorial es más viejito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, bueno, esto lo voy a mover por acá. Voy a mover este transporte. Lo que dice es, bueno, el primer paso es, vamos a, bueno, abrir el modelo y compilarlo, que ya no es necesario, lo tenemos abierto. Reconfigurar las formas del conveyor 1 y 3. Ya, como les decía, esto se hacía antes de forma individual. Aquí empezaba yo a configurarlo y hacerle curva una sección y todo eso. Ahora ya no. Para empezar, voy a quitar estas conexiones por el momento. Y para agregar un conveyor, por ejemplo, o un área curva, lo que tengo que hacer es, voy a hacerlo esto de nuevo pequeño para que quede al centro. Aquí van a ver ustedes que dice un conveyor curvo. Ya lo voy a seleccionar, lo voy a trasladar hacia acá. Si se fijan, tiene aquí una dirección. Si se fijan, está hacia allá, miren. Y está de esta forma, pero yo lo quiero de esta forma. Perfectamente lo puedo seleccionar y aquí le puedo ir cambiando el ángulo. Por ejemplo, en este caso yo lo necesito 0. Si se fijan, mire, ya cambió, ¿verdad? Es como yo lo necesito. ¿Sí? Con la diferencia que hay una cuestión. Veamos, vamos a ver. Si yo lo voy a colocar acá, no, todavía no lo he acercado por completo, me voy a acercar y le voy a dar clic. Si se fija, la flecha va hacia allá, va hacia arriba. Miren, no estoy hablando de la verde, estoy hablando de la amarilla. La flecha verde va hacia arriba. Por lo tanto, yo le tengo que dar acá, por ejemplo, donde dice que quiero revertir la dirección. Yo le doy aquí y si se fija la flecha ya cambió hacia acá, porque al final yo lo que quiero es que de este pase a este. Pero yo lo que quiero es hacer uno solo. Para hacer uno solo yo solamente lo debo de acercar de una forma que cuando suelte se me va a unir y si se fijan ya solamente se ve una patita, ¿verdad? Eso me indica que ya es uno solo y que solo tiene una dirección, ¿verdad? Hacia acá, si se fija, es uno solo y hacia una dirección, que en este caso, quizás lo voy a retroceder un poquito, está al centro. Este lo voy a mover un poco y lo voy a alargar porque al final lo que queremos es que estos me lleven hacia esa cola. Por lo tanto, ahora voy a hacer lo mismo para este otro. Voy a ingresar otro conveyor curvo. En este caso ya me sale de la forma que lo quiero y también la dirección. Miren, ya está en la posición. Entonces solamente me voy a posicionar y ahí se convirtió en uno solo. Pero quizás voy a retroceder por acá porque me parece que está muy pegado ahí. Bueno, ahí los tengo ya. Digamos que ahí están ya. Como dice ahí, bueno, los conveyors son uno solo. Para lograr el flujo tengo que volverlos a unir. Le pongo el A, puertos de entrada y salida, y ahí los estoy definiendo. El flujo siempre igual, ¿ya? Entonces, si yo lo ejecuto, por ejemplo, ahora, le voy a dar un reset,
Si se fijan, ahí el producto, bueno, está bastante rápido. Solamente le cambié el conveyor, ya pasa por todo el curvo, ¿verdad? Ahí va por el curvo. Si usted no hace bien esa unión y quedan ahí separados, él los va a tomar como que son diferentes y que están separados. Por lo tanto, va a topar aquí cuando llegue a donde termina el recto, ahí va a topar y ahí se va a ir acumulando el producto. Más si no le ha definido como una especie de unión, ¿verdad? Si no le ha definido como una especie de unión, entonces él va a aparecer como que eh, fuesen separados. Entonces en eso sí hay que tener cuidado. Bueno, pero al final eso es parte de esto. No es todo lo que se va a hacer. Esa es la primera parte, hacer los conveyors ya curvos para que lleguen a una área acá central. Antes, como les digo, se formaba, miren, el recto, le poníamos las secciones, la longitud de una sección, el ángulo, era más complejo. Ahora es mucho más fácil cuando agregaron el objeto curvo y se dejaba más o menos de esa forma, de igual, ¿verdad? Luego dice, vamos a borrar el zinc porque ya no queremos que llegue al zinc y desaparezca ahí directamente el producto, sino que lo que vamos a hacer es insertar tres, esto haremos simplemente seleccionando con un clic el zinc. Bueno, eso ya se sabe cómo se elimina. Lo que vamos a hacer es añadir tres racks al modelo. Los racks vienen siendo como una especie de estantería. Es decir, voy a borrar esto. Cuando lo borro, también se borra la conexión y voy a agregar tres racks. Los racks o estanterías están de esta parte y los voy a colocar un tanto separados, como que representando en función al tipo de producto. El otro lo voy a poner inclusive más lejos. En función al tipo de producto, ¿ya? Cada uno se va a ir a almacenar en cualquiera de esas áreas. Es como que fuese un almacén, ¿verdad? ¿Sí? Como que fuera un almacén. Selecciona el objeto llamado rack de la biblioteca, ya lo hicimos, ¿verdad? Y los arrastramos, los tres. Una vez que los racks están en el modelo, crea las conexiones de los puertos desde la cola final, ¿verdad? O el área de espera, cada uno de los racks, bueno, presionando los puertos de entrada y de salida, ¿no? Que en este caso son los A, con el fin de definir que de esta área va a salir el producto a cada una de estas, ¿no? A cada una de estas, pero falta definirlo de qué forma lo va a hacer específico. Entonces vamos a unir a través de puertos de entrada y salida con la letra A con los diferentes racks y ya están conectados. Ya, ya están conectados. Pero para poder determinar el orden que lleguen ahí, tengo que crear, esa es otra herramienta que tiene, que son tablas globales, ya para el ruteo, es decir, para dónde quiero posicionar el producto de los flow item desde el área de espera final a los diferentes estantes o racks. ¿Ya? El siguiente paso consiste en crear una tabla global para usarla como referencia para saber a qué rack se mandarán los flow items o los productos. ¿Ya? En este caso, vamos a crear, y bueno, y ahí le dice, asumiendo que conecta el puerto de salida 1 con el rack 1, el 2, el 2, y así sucesivamente, vamos a crear la herramienta a través del Toolbox. Me voy acá, miren, donde dice Toolbox, aquí arriba, a la par de la librería, selecciono ahí, Toolbox, me aparece esto, y le doy donde está la crucita de más, ¿ya? Y yo quiero agregar una tabla global, y me aparece de esta forma, ¿ya? Me aparece de esta forma. Según el tutorial, nosotros le debemos de poner de nombre, este es el nombre de la tabla, root, de ruta, root. Bueno, con minúsculas le voy a poner. Y dice, bueno, vamos a tener una sola columna donde vamos a definir los parámetros, pero vamos a tener tres filas porque son tres tipos de producto. Le voy a dar acá y ahí está. Y los vamos a colocar en el orden que yo quiero que aparezcan. En este caso, según el tutorial nos dice, bueno, ahí está toda esta historia que ya le hicimos, el root, y dice que los queremos colocar como 2, 3 y 1. Es decir, el flow item 2, el 3 y el 1 se van a posicionar de esa forma. 3, 2, 1. Pongo 3
Doble clic 2, doble clic 1. 3, 2, 1 era, ¿no? 3, perdón, 2, 3, 1 era. Bueno, vamos, cambiémoslo. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Y ahí tengo ya. Presiona OK, ubicando. Bueno, ahí ya no es necesario crear el OK. Luego vamos a usar el Send to Port. Aquí sí hay un error en el tutorial, que lo he estado, cada vez que lo leo me acuerdo. Dice en el conveyor final. Esto no se configura en el conveyor final, se hace en la cola final. El conveyor es el área o la banda de transportadora. Se hace en el flujo de la cola, donde le hemos dado que lo haga a través del puerto central. Digamos, me voy otra vez al modelo. Acá yo le doy un doble clic en la cola. Recuerden que en el flujo tenemos que vamos a usar, bueno, tenemos un contenido 25, tengo que va a usar un transporte, ¿verdad? Objeto conectado al puerto central, pero en el Send to Port, aquí yo le voy a poner ya que quiero usar by Global Table Lookup, ¿ya? Le doy acá y me sale aquí qué tabla quiero usar. Cuando le doy aquí en la flechita hacia abajo, me aparece la que yo creé y así podrían estar una lista de todas las opciones que yo quisiera, ¿verdad? De acuerdo a los parámetros que yo quisiera. En este caso le pongo route, que es la tabla que yo seleccioné, que quiero que en ese orden, de acuerdo al tipo del ítem, del flow item time, y le doy OK ahí, y ahí está, ¿no? Usando la tabla root. Y le voy a dar OK. Bueno, aquí está también escrito eso, dice by lookup table, la cual busca el destino de una tabla. Una vez que haya seleccionado esta opción, presiona el botón, bueno, root, y ahí está, ¿no? Luego dice compila, resetea, graba y corre tu modelo. Bueno, vamos a correrlo, a ver qué pasa. Si no hemos dejado algo de lado. Le voy a dar un reset, correr. Está bastante lento, lo vamos a agilizar un poco. Si se fijan, me está colocando los productos, por ejemplo acá, solo los rojos, solo los azules y solo los verdes, ¿ya? Pero ¿qué está pasando? Miren, la distancia que recorre el montacarga ya es mayor. Por lo tanto, esta área se está acumulando el producto. Miren, se está acumulando el producto. ¿Qué pasó? Bueno, este proceso se va a bloquear en un momento. Llega un punto en que no camina, ya este también se está bloqueando, ¿sí? Al punto de que se va a bloquear por completo. Tenemos ni siquiera una hora de corrido, porque estos son segundos, recuerden que son 3600 segundos. El proceso aquí se ha bloqueado ya, está completamente bloqueado. Le voy a dar un stop, digamos en ese tiempo, ¿verdad? Y miren cómo está esta situación, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Cuando estaba, por ejemplo, el zinc acá no había ningún problema. Aquí básicamente es un problema de distancias, ¿no? De distancias en las que el montacarga tiene que llevar solamente un producto, ¿ya? Solamente un producto y hacia el área de destino, ¿verdad? Aquí perfectamente uno puede configurar todo eso. Por ejemplo, si la capacidad que sea más, ¿verdad? Haga de caso que en este caso es como que fuera un producto grande y solo puedo llevar uno a la vez, ¿sí? Pero perfectamente yo podría llevar 5 o 10 productos a la vez y configurarlo en función de la capacidad con que puedo llevar. Por ejemplo, podría ser una tarima, que normalmente así es en montacarga, pero en la tarima puede haber estivado el producto de diferentes formas donde cae una gran cantidad el producto, ¿ya? También puedo poner la velocidad, ¿verdad? Esos son metros por segundo, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, todo eso se puede configurar. Pero si lo vemos a partir de esto, nada más, a partir de esto podemos ver que aquí, por las distancias que hay, posiblemente necesitemos otro transporte, no solamente uno. ¿Podría ser esa una solución? Bueno, poner otro montacargas, ¿ya? Si hagamos de caso que la capacidad no la podemos, aumentar, digamos, suponiendo eso, ¿no? Pero en el caso fuese así, tendría que haber tal vez otro montacarga, también podríamos mejorar
colocando una mayor área aquí de capacidad en el área de espera, ¿ya? No se trata tampoco de poner aquí 1000 y que se haga ahí la gran montaña, ¿verdad? Sino que posiblemente poniendo un poco más para que no quede el área, tenga mayor capacidad, pero también con 2 montacargas posiblemente esto se pueda solventar. Ahora, la limitante de este software en este caso, si se fijan, ya solamente tengo 27 objetos. Ya no puedo hacer muchos escenarios, ¿verdad? Lo sumo un montacarga más y podría agregar, llegamos a 28. Pero tengo que agregar, si pongo otro montacarga, tengo que agregar un despachador porque ya tengo 2 transportes, por ejemplo, 29. Esa es la única limitante que tiene esto, ¿no? Que ya más allá no puedo agregar. Entonces, bueno, hoy vamos a llegar hasta acá, en el cual hemos visto cómo crear modelos de transporte, digamos, es decir, cómo usar un transporte para transportar los flow items o los productos de un área de espera a la máquina a través de un operador. Cuando son más de uno, por ejemplo, cómo setear las máquinas a través de un operador, cómo crear los conveyors o curvos, cómo usar, por ejemplo, montacargas o medios de transporte únicos para al llevar el producto a un área específica, cómo utilizar, por ejemplo, estantería o racks para diferentes tipos de producto, ¿verdad? ¿Sí? Y todavía nos queda pendiente en la práctica siguiente ver la parte de las rutas, definir rutas de transporte. Si se fijan aquí se atraviesa por todo esto, no necesariamente es así, sino que debería haber posiblemente un camino, un pasillo, cómo definir esas rutas, ¿ya? Y también vamos a ver la interpretación de la información, porque esto me genera cierta información, ya sea estadística, ya sea información de los procesos. Eso es lo que vamos a continuar en la próxima práctica y vamos a ver también un ejemplo del examen, ¿ya? Voy a traer el ejemplo del examen, cómo fue el examen del año pasado y cómo lo resolvieron y cómo se deben de contestar las preguntas que le voy a hacer respecto a los datos que se logran ver en la simulación.